Buenas tardes, profesora, compañeros de estudio. Mi nombre es Carmen Díaz, soy cursante del cuarto año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, extensión Barina, del subproyecto Derecho Procesal Laboral. En este video voy a desarrollar todo lo relacionado a cómo ha evolucionado el derecho procesal laboral en Venezuela. Cuando hablamos del ámbito laboral en Venezuela nos tenemos que remontar inevitablemente a la época de la colonización, cuando en esa época o en esa era donde los españoles incursionan a nuestro país, se empieza a conocer lo que son jornadas o tratamientos netamente del proceso laboral. Ellos se guiaban por la monarquía, todos los parámetros que traían del viejo continente. Luego que se disuelve la Gran Colombia, entra en Venezuela dos etapas fundamentales, la que data desde 1830 hasta 1917 y la que va de 1917 hasta nuestros días. Hay puntos o factores muy fundamentales en la época entre 1830 y 1917, en la cual se establecen ordenanzas o reglas que buscan fundamentalmente es dar un orden netamente a la sociedad y no busca o no trata de solventar o en su efecto darle el valor que se requiere al trabajador. En ellos se guían básicamente por situaciones de jornadas laborales que iban en los artesanos, los sirvientes o en su efecto como se conocía los jornaleros para esa época. En la época reciente, en la otra etapa que se rige, es la que va de 1917 hasta nuestros días y se inicia con el 26 de junio del mismo año de 1917, donde se oficializa el derecho laboral, con jornadas que iban establecidas entre 8 horas y media. También se destaca que el empleador tenía que velar porque se tuviera la seguridad en el ámbito del empleado o del trabajador, y todo esto se basaba o se fundamentaba en una ley que existía para la época, que es la ley de talleres y establecimientos públicos. Posterior a ello, para 1928, bajo el mandato o la época dictatorial de Juan Vicente Gómez, se entra en vigencia o se promulga lo que es la ley del trabajo. Tiene una particularidad, un énfasis muy importante. Esta ley se considera como una ley muerta. En ella se establece claramente cuál era la duración de la jornada laboral. Se decía que tiene una duración de 9 horas, pero la realidad databan entre 12 y 16 horas. Otro punto particular es que no existían organismos ni instituciones que trataban de establecer que se cumpliera lo establecido en la ley, motivado a la situación político-social que vivía nuestro país para esa época. Posterior a ello, para 1936, se crea la Oficina Nacional de Trabajo, en la cual tenía como fundamento resolver todos los conflictos de orden laboral o de este tipo de tendencia, y se crean los tribunales. Ahí se crea la figura de un inspector del trabajo, que era quien iba a generar o a crear la solución del conflicto que se presentaba para la época. También se crea la jornada laboral, que correspondía a 8 horas, y existe un detalle muy fundamental con la creación de los tribunales, es que se seguirían o se regirían los conflictos mediante la aplicación de las pautas del Código de Procedimiento Civil, y sus fundamentos estarían basados en el derecho procesal civil venezolano. Para el tiempo que va entre 1937 y 1938, se busca una reforma introduciendo para ello un proyecto de ley en el cual se establece como prioridad crear un seguro social. Se fundamentó el mismo, se tuvo la idea de poderlo estudiar o poner en práctica, pero llegó hasta ahí, no se concretó y no se llevó en efecto tal situación. Para el año que 1938 específicamente, en el mes de noviembre, entra en vigencia el reglamento de ley del trabajo, donde se establece como un requisito fundamental para que el trabajador introdujera una demanda ante su patrono por accidentes laborales, lo que se conocía como escrito. Son parámetros que van fundamentando y dándole más contexto o más
parte legal a lo que se produciría dentro de un litigio o un conflicto de carácter laboral. Para 1945 sufre una pequeña transformación la ley que se tenía y se crea como pauta o tiene como relevancia que se da validez a lo que es la figura del empleado público y se establece cuáles eran las funciones que éste debería netamente tener. También se crea, se le da un sentido más amplio entre los estados a lo que son los movimientos sindicales y se crea la inamovilidad para las personas que son dirigentes sindicales, pautas que se han establecido o se han mantenido hasta la fecha actual. Para diciembre de 1990 entra en vigencia parcialmente la Ley Orgánica del Trabajo, que modifica de una manera muy acentuada a la ley que veníamos trabajando desde hace 55 años, que aunque tenía ciertas transformaciones seguía en vigencia. Cuando entra en vigencia esta nueva ley parcialmente, que es la Ley Orgánica del Trabajo, se crea un punto muy importante, que esta ley tenía supremacía sobre el resto de las leyes que eran del mismo tenor o del mismo orden que se presentaban en el cuanto a derecho laboral se refería. Y esta ley tiene como fundamento principal o establece que el eje principal de la misma es la relación que existe o el convenio o acuerdo que existe entre el trabajador y el empleador. Pero es para 1999 cuando se crea la nueva Carta Magna bajo la presidencia del señor Hugo Rafael Chávez Frías que existe una transformación o existe un cambio fundamental y se crea o se da inicio a lo que es o entra en vigencia lo que se conoce como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esta ley orgánica viene a acentuar o a hacer más claro o a hacer muchísimo más énfasis en los conflictos de orden laboral porque se fundamentan los principios principales del derecho procesal civil. Cuando se crea el derecho procesal laboral se fundamenta principalmente en la gratuidad, que es un servicio que presta el Estado al empleado para solventar los problemas de carácter laboral que éste tenga. Se busca tener celeridad para que se le dé un finiquito, un proceso de que no se alargue tanto y que se dé el resultado que se espera, aplicando justicia de forma ecuánime, de forma clara y de forma concreta. Otro principio en el cual se fundamenta también es el principio de la rectoría del juez, en el cual esta es la figura primordial dentro del conflicto, es el tercer rol que va a tener o la tercera persona que participa dentro de este proceso porque es quien tiene la potestad o la capacidad dada por el Estado para decidir y dar solución al conflicto en función de la ley, en función de aplicar la justicia social y en función de que la parte que esté en mayor desfavorecimiento salga favorecida